tal? Muy buenas noches, sea usted bienvenida, bienvenido a una emisión más de A Fondo. Ya sabe que nos gusta explorar de manera profunda, como nuestro nombre lo dice, vamos a fondo en los temas que le interesan a Puebla y a los poblanos. Y precisamente un asunto que no podemos obviar y que está en boca de todos desde hace ya muchos meses, por no decir años, es el robo de combustible. Usted sabe que Puebla lamentablemente ocupa el primer lugar en robo de combustible, número de tomas clandestinas. Esto se comenzó a ver de manera más notoria, según cifras de Pemex, a partir de 2016, y desde entonces la historia que se ha escrito en Puebla al respecto ha subido de volumen, ha costado vidas, ha habido enfrentamientos armados, en fin, hay mafias atrás de esto. Pero estas mafias incluyen redes de complicidad no solamente en la parte de la extracción, sino también en la parte relativa a quien controla los ductos de Petróleos Mexicanos. Y ese va a ser parte del tema que vamos a abordar a lo largo de esta noche con un especialista en la materia que seguramente usted lo ubica, pero por las lides políticas. Estoy hablando de Armando Echeverri Beltrán. Él es ingeniero egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y ha tenido diversos cargos en la administración pública, especialmente en Petróleos Mexicanos, donde fue asesor técnico en la subdirección de proyectos y construcción de obras, y también estuvo en el área de capacitación y tuvo también a su cargo la parte de análisis de proyectos de inversión, es decir, el análisis de la factibilidad técnica y económica de los proyectos. Por sus manos pasaban los proyectos que tenían que hacerse realidad más adelante, y eso nos va a contar Armando esta noche. Armando, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Jorge, muy buenas noches, gracias por la invitación y bueno, pues a tu amplio auditorio que sí me consta. Muchas gracias. Porque te hemos seguido, un grupo de investigadores y realmente, fíjate, ahora que hacía la reflexión de ese conocido por la política, bueno, en los últimos años, porque durante 35 años pues fui un técnico, de lo cual me siento muy orgulloso todavía, en Petróleos Mexicanos, la primera empresa del país, que vaya que ha sido una escuela para muchos mexicanos. Lástima que hoy la están rematando, ¿no? Oye, a ver, hablemos un poco de eso. Pemex hace 35 años, 30 años, cuando tú estabas comenzando tu carrera en esta paraestatal, pues era otra. Pemex vivía en el mundo de los precios del petróleo altos, de la administración, decía el presidente de aquella época, de la abundancia. Era un despilfarro total, era un desorden total y también una corrupción total, Armando. Fíjate que estoy en desacuerdo y te voy a decir por qué. Si eso hubiera sido, bueno, pues hubiera quebrado, ¿no? O sea, no hay empresa que aguante tantos años en esto. Mira, si bien es cierto, había anomalías, la realidad es que Petróleos Mexicanos ha sido, y lo fue durante muchos años, una empresa eficiente. Ustedes hagan un ejercicio para que no nos volvamos como que alguien le tira y otro la defiende, ¿no? Ajá. ¿Cuándo te faltó gasolina en los últimos 25, 30 años? No hablo de los últimos 3 o 4 años de ahora. Sí, hablo de los últimos 2 años, sí, 2 años sí, que ha escaseado. Sí, pero es una crisis provocada por los gobiernos actuales. Pero en los años anteriores, mira, había una frase que decía Pemex al servicio de la patria. Era de veras. Yo cuando entré a Petróleos Mexicanos alcancé todavía algunos viejos técnicos, ingenieros, que habían estado después del 38 y habían levantado la empresa con lo que habían podido. Estamos hablando de la época de la expropiación petrolera. De la expropiación petrolera, y cuando yo entro, pues todavía alcancé gente con una experiencia de 40, 45 más años, y de veras una empresa orgullo de los mexicanos, eficiente, con problemas sí, pero yo digo que económicamente y técnicamente un modelo de empresa, una de las 10 primeras a nivel mundial. A partir de los descubrimientos de Cantarell en el sur-sureste del país, Pemex se fue hacia arriba, con 6 refinerías, todas trabajando a un porcentaje muy alto, teniendo gasolina, baja importación. Mira, era tal el compromiso en esos tiempos de Petróleos Mexicanos que decían, no importando, que en algún momento, no era siempre, en algún momento que por ejemplo se trasladaba, por decir algo, gasolina por la vía de Tuxpan, el Golfo de México, hacia la península, si había alguna falla y el precio ya no era tan conveniente, Petróleos Mexicanos estaba obligado a suministrar, no importando que no fuera el negocio inicial. Un problema de tiempo, de logística, un problema en el mar,
pero Petróleos Mexicanos tenía que abastecer al país al costo que fuera. Obviamente era optimizado, obviamente se importaba mucho menos y buscábamos la maximización, pero no como después se entendió. Después, a partir del 92, con Carlos Salinas de Gortari, maximización era poner a competir entre áreas de Pemex, un absurdo, aberrante. Imagínate que aquí en Megacable compiten las áreas por a ver quién se vuelve más productivo, por a ver quién le gana a quién, y además se mete el pie, y además empiezan las trampas. Pues, ¿qué vas a hacer? Pues vas a fracturar la empresa, claro, no va a funcionar. Eso fue lo que hizo del salinato a nuestros días. O sea, la desgracia, pues, de Pemex comenzó con Salinas de Gortari. Terrible, terrible. Dividió en 4 grandes áreas la empresa y empezó a fracturar y a descomponer toda la cadena, desde la exploración, la explotación, hasta el suministro de gasolina dentro y fuera del país. Y esto fue lo que empezó a dar al traste. Ya desde esa época se planteaba privatizar Pemex. Los trabajadores lo decíamos, salíamos con nuestras pancartas, por la red de internet lo decíamos, pero no nos creían. Y entonces hoy te encuentras con un país fracturado, con una empresa, bueno, ya para qué te digo, los niveles de corrupción son evidentes, no es porque hablemos mal, simplemente es evidente. Odebrecht ahorita en Brasil, pues ya está sacando los... Bueno, Romero de Champs. El mismo Romero de Champs. Sí, mira, con Romero de Champs decía Joaquín Hernández Galicia, que es otra historia, pero decía, pues él nada más fue mi cargamaletas, no hacía más. Pero trae vida de jeque, Armando. Por supuesto, pero es el sistema que lo volvió así. Tienes un cargamaletas en la Secretaría General del sindicato. Acepta todo, se corrompe con todo, no protesta por nada y todavía lo puedes mantener con algo que es verdaderamente increíble. Todavía se conmemoran los 18 de marzo. ¿Se conmemoran de qué? La expropiación petrolera. Pero actualmente si estás privatizándolo todo, estás cediendo porque se reformó por un Congreso vendido y un Congreso verdaderamente vendepatrias, se permitió que las empresas extranjeras vinieran a extraer el crudo, lo que estaba prohibido en el artículo 27, 25 y 28 constitucional. Se modifica. ¿Y de qué manera se modifica? Porque tienen ya una mayoría en el Congreso, una mayoría calificada, y esto a su vez en los congresos de los estados, al tener también la mayoría de los congresos de los estados, puedes hacer una modificación constitucional. Esto, tenlo por seguro, que los petroleros que nos hemos formado ahí, estamos esperando 2018 ganar la presidencia y revertir esto, lo que nos cueste. Eso lo tenemos muy claro. Y estamos hablando de los técnicos que hemos peleado por esto. Claro, algunos ya metidos, como tú decías, en política, que bueno, además yo creo que es parte de una cultura de un ciudadano, pero los técnicos tenemos alternativas. No se están trabajando las refinerías al 100%, están al 40%, pudiendo trabajar al 100%. ¿Por qué están al 40%? Porque quieren bajar la producción, importan más gasolina, los dólares carísimos, la importación arriba, pudiendo trabajar al cercano al 100%, porque una empresa como esta nunca te trabaja al 100% permanentemente, tiene tiempos de mantenimiento, tiene ritmos de producción, pero muy próximo al 100%, y la importación baja en una cantidad importante. No se está haciendo, lo hemos denunciado, las refinerías no les duele nada, es mentira. Las refinerías se transformaron y se reconvirtieron y se invirtió una millonada en las 6 refinerías del país, y nada más llegará el 18 y será milagroso, pero no, será técnicamente posible y deseable lo que hacíamos años atrás. Nos vamos a producir nuestra gasolina y a procesarla, se viene para abajo la importación en un porcentaje importante y construimos refinerías estratégicas en el país. Es más barato todo esto que lo que se está haciendo ahorita en el país. Pues te acuerdas, más o menos hará cosa que como de 10 años aproximadamente,
que era cuando se estaba hablando de la construcción de una nueva refinería, que los gobernadores, incluidos el de Puebla en aquella época, Mario Marín, hicieron un desfile, me acuerdo, porque me tocó cubrirlo, en un hotel de la Ciudad de México, donde exhibían las bondades de su estado. Me acuerdo, por ejemplo, de Fidel Herrera, que era un señor con una labia impresionante, verdaderamente un vendedor de primera, un encantador de serpientes, que decía, Veracruz es el estado que merece tener esta refinería, y así desfilaron muchos. Pero el asunto no es ese, el asunto es, ¿entonces la refinería nunca se necesitó? No, sí se necesitó, pero mira, lo que pasa es que fue presionado. Esto fue presionado, si tú te acuerdas en la época en que esto se dio, inclusive a mí me hicieron algunas entrevistas, y yo dije, esta es la pasarela de los gobernadores. Sí, claro. No llevaban estudios técnicos algunos sustentados. Sí, no, algunos sí. Bien sustentado, Tabasco. Te lo digo porque yo fui analista en Petróleos Mexicanos. Puebla no llevaba rentabilidades, ni siquiera un ejercicio algebraico para demostrarlo. Un estudio de factibilidad técnica económica, no. Veracruz, fíjate que sí tenía alguna alternativa. Y yo lo que proponía, precisamente en aquella época, era Tuxpan. Lo llegué a publicar en algunos diarios nacionales y le veía las ventajas del lugar, ya en la zona. Y efectivamente lo que dices, tenía más defensa Veracruz, Tabasco, los demás. Fue una pasarela. Puebla fue una verdadera pena. Sí. No presentó nada, no sustentó nada. ¿Y qué pasaba? Que la presidencia de la República no tenía la menor intención de construir absolutamente nada. Y también lo dijimos. Entonces, se compró unos terrenos en Tula, cerca de la refinería actual en Tula Hidalgo, y solamente se empezó a bardear y se abandonó el proyecto. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes idea de privatizar, de tener las empresas extranjeras en el país, no tenía sentido construir las refinerías que hasta la fecha hacen falta todavía para cubrir el 100% de la demanda de gasolinas, pero como la intención no era esa y era calmar las cosas políticamente, pues, intentaron una privatización también en el 2008. Fuimos, y lo podrán ver en internet las personas que nos vean, fuimos a la Cámara de Senadores todavía en Xicotenca, estaba en esa zona, y fuimos a un debate que se fue presionando para que este debate se diera. Afortunadamente se logró. Ahí te puedo decir algunas cosas para que no crean que estamos solamente de un solo lado. Una de las personas que presionó, con la que pudimos platicar, fue Santiago Krill. Mira lo que es la vida, ¿verdad? ¿Y dónde está Santiago Krill ahorita en su partido? Que era un poco abandonado. Pero bueno, es cuestión del partido. Pero fue de las personas que estuvieron en el gabinete y que escucharon, desde luego, bueno, pues eligió Cuauhtémoc Cárdenas y otros personajes. Nos fuimos a los debates en el 2008. Si entran a internet, los 21 debates los ganamos los técnicos. Olvídate que si los políticos o no políticos. Los ganamos técnicamente, con buenos planteamientos, con estudios sustentados, que claro, en los tiempos que nos dieron para exponer, solamente bosquejábamos, no era posible hacerlo, pero fueron debates de verdad, de una gran calidad, los mejores a favor y en contra, porque ahí llegó de todo. Fue un debate equilibrado. Considero que los técnicos ganamos ese debate, contrario a todo lo que se está haciendo ahora, y lo seguimos sosteniendo, puesto que tiene un sentido técnico, un sentido económico, aparte de pensar en nuestro país como un país independiente, pero la realidad es que no nos pudieron ganar un solo debate sustentado, razonado. ¿Y qué pasó después del 2008? En el intento de no poder privatizar, nosotros decíamos, es que los técnicos ganamos. No, fíjate que no. Sí ganamos en términos de lo que te estoy diciendo, pero ¿sabes por qué no se pudo dar? Porque no tenía Calderón la mayoría calificada del Congreso. Eso fue por lo que no se dio. Pequeño detalle. Armando, vamos a pausar. Claro que y sí. Después del corte te voy a plantear lo siguiente. Vamos a revisar un video que tú ya conoces, que quizá seguramente usted también ha visto, que ha circulado de manera profusa en redes sociales, donde a través de un dron se captó en una zona del estado de Puebla cómo es que muchos vehículos, literalmente cientos de vehículos de carga pesada, se están abasteciendo de combustible en la llamada zona del Triángulo Rojo. Y a partir de eso platicaremos
ya específicamente sobre el robo que está ocurriendo, sobre la ordeña, sobre las complicidades y lo que viene aquí en Puebla relativo al robo de combustible. Así que pausamos y regresamos. Este 2017, internetízate con el paquete de Megacable. Internet de banda ancha y llamadas ilimitadas por solo 200 pesos más al mes adicionales a tu servicio de TV. Internetízate con el paquete de Megacable y conéctate al mejor precio. En Megacable tenemos los mejores deportes todo el año, porque todo el año necesitas acción. No te desconectes y vive cada punto, gol o anotación. Megacable es tu conexión. Con Megacable Empresas tu negocio crece. Ahora con 30 megas. Llamadas ilimitadas, 2 líneas telefónicas y servicios en la nube sin costo. Y si te cambias con tu mismo número, disfruta 5 meses a 429 pesos. Tu negocio quiere crecer. Con Megacable Empresas lo consigue. Oye, qué buena fiesta, ¿eh? ¿No se enojan tus vecinos? No, que se vayan acostumbrando. ¿Y diga? Hola, soy tu vecino del 2. Tengo a mi hijo con temperatura que no se puede dormir. Te pido por favor que le bajen al ruido. Ok, disculpen. Si sabes que está mal, no busques pretextos, solo haz lo correcto. Oigan, el hijo de mi vecino está muy enfermo, vamos a tener que pararle por hoy. Si todos respetamos, bien nos llevamos. Seguimos platicando esta noche en A Fondo con Armando Echeverry, que bueno, también seguramente usted lo recuerda porque en 2 ocasiones ha sido candidato a puestos de elección popular. En una, en 2010, fue candidato a la gubernatura y en 2012 candidato a la senaduría. Y bueno, de eso vamos a hablar, pero ya en el último bloque de A Fondo de la parte política y bueno, como decimos coloquialmente, de la grilla, ¿por qué no? Pero bueno, regresemos, Armando, al tema de la ordeña de combustible, que es gravísima en Puebla, que en 2016, según datos de Pemex, creció de manera exponencial, de manera brutal. Realmente es preocupante lo que está pasando. Pero antes de abordar el tema, ¿te parece que veamos, producción ya nos lo tiene listo, un video donde se ve con un dron, tomado con un dron, es un video breve, que vamos a... ahí está, mira. Si quieren lo vamos revisando. Esto está tomado supuestamente por la Secretaría de Gobernación. Y esto es parte de una comunidad contigua a la autopista México-Puebla. Se decía que es Progreso de Juárez, que usted sabe, es parte del Triángulo Rojo, y ahí se ve en este acercamiento cómo hay una fila, lo va a ver usted ahí, de vehículos, ahí se ve ya un poquito con más claridad, que están pues esperando a cargar combustible. Y vea, ahí va dando la vuelta justo en ese momento, un camión, va saliendo otro, y de manera coordinada van tomando combustible, ya sea combustible para abastecer a algunos otros vehículos o incluso fábricas, o también para abastecerse a ellos mismos para llevar mercancía. Según quien lo divulgó esto, que fue Carlos Loret, hay cerca de 150, poquito más, poquito menos, vehículos estacionados haciendo fila, pero vehículos de carga pesados, ahí se ve, allí haciendo fila para abastecerse de combustible. Lo increíble, Armando, no sé si tú coincidas conmigo, es que nadie haya visto esto. O sea, ¿cómo es posible que más de 150 vehículos pesados estén abasteciéndose de combustible y no haya una autoridad que los frene? Porque esto obviamente no es una estación de servicio normal, no es una gasolinera normal. ¿Cómo es que ocurre esto, Armando? Bueno, mira, primero sí fue sorprendente que esto lo presentaran en la televisión, por supuesto yo lo vi en la mañana en ese momento, y luego lo analizamos, como siempre, mira, nunca hemos dejado nuestro corazón en Pemex, siempre hemos estado ahí, tenemos 2 grupos, el grupo Pemex Constitución del 17,
que fueron lo que llamamos nuestros maestros, y otro el Comité Nacional de Estudios de la Energía, y decíamos, bueno, ¿desde cuándo o en qué momento tomaron esta película? ¿Desde cuándo se dieron cuenta? Resulta casi increíble que esto pueda ser cierto. ¿Por qué? Porque imagínate que tú tienes ya una conexión a la distancia que tú quieras del tubo principal. El tubo principal es un poliducto que viene de Minatitlán, Veracruz, le llamamos Mina México, y es un tubo que tiene más de 600 kilómetros de longitud, con diversos diámetros. Más o menos, ¿como de qué diámetros estamos hablando? Mira, hay diámetros de 12 a 20 pulgadas, y varía dependiendo los tramos en donde se encuentre y la forma en que se fue desarrollando su construcción. Entonces, tener casi una estación irregular, bueno, ilícita de servicio, para mí me resulta casi increíble, lo hemos platicado. Qué raro que se da a conocer apenas ahora, cuándo fue tomado, por quién fue tomado, son cosas que no se han revelado todavía. Bueno, supuestamente fue por gobierno federal, eso sí. Sí, pero ¿quién? ¿El Ejército? ¿La PGR? Digo, porque hubo una entrevista al siguiente día después de este video al director de Pemex, que bueno, demostró su ignorancia el señor de una manera impresionante. Sí, los últimos directores se han dedicado a robar, ahí está Lozoya y sus problemas de los moches, y bueno, este señor técnicamente no sabía ni lo que estaba diciendo, y es el actual director. Y entonces, a mí no me parece esto ni normal, ni creíble, el que se haya tomado, y mira nada más, está dentro de una población reducida, Sí. según parece, porque tampoco te dan la ubicación exacta. ¿Cómo son las calles en una población así? Pequeñas. Y no son pavimentadas propiamente, entonces ¿cómo puede haber un ritmo de circulación como si fuera una estación de servicio regular en una gran ciudad cargando combustible? Primero. Bueno, ahí te interrumpo tantito porque no se ve que vayan circulando rápido, lo que se ve es que No. están en una fila muy larga. Claro, muy larga. Y donde circulan más o menos a una velocidad rápida, lenta. es cuando cargan. Exactamente. Pero no se ve, bueno, ahí lo están repitiendo, Sí. producción, no se ve que estén yendo, ahí va, de hecho van lento. Sí, pero ¿cómo puedes tener una carga regular? O sea, quiere decir que estás conectado al tubo de Petróleos Mexicanos, digo, deducciones, porque Loret de Mola también dio una explicación verdaderamente fuera de lugar. Creo que se debió de haber asesorado, pero yo creo que fue el impacto de la noticia, porque lo debió de haber hecho muy rápido, que le llegó el material, y lamentablemente sus comentarios de él fueron fatales. Dijo, es que miren, hay una fila, y efectivamente hizo la cuenta de los vehículos, y bueno, abasteciéndose, yo digo, ¿de dónde? Porque cuando tú te abasteces de una línea que está bombeando regularmente, esto se te refleja en la operación del ducto. ¿Por qué? Existen varios sistemas, dentro de ellos están los manómetros, Sí. que son carátulas, Son para medir la que presión. están midiendo la presión en unas agujas que se te mueven en variaciones hacia arriba, hacia abajo. Hay otro control que se llama manógrafo. Son pequeñas vitrinas donde se pone diariamente una gráfica de papel. Hay una aguja que va del centro de la gráfica hacia el extremo y que gira en dirección a las manecillas del reloj, de tal manera que esta gráfica que va corriendo, esta gráfica circular, va avanzando de 0 horas hacia adelante y cerrar 24 horas. Y en el caso de la variación de la aguja, del centro hacia la parte exterior, son los kilogramos por centímetro cuadrado en que está midiendo la presión del tubo. Imagínate, nada más le estoy diciendo para que hablemos de cosas razonables. Se han dicho barbaridad y media en este país y no ayudan a nada, confunden, no esclarecen nada y al final nadie sabe, nadie supo. Entonces, si hay este tipo de mediciones, imagínate que tú estés cargando continuamente por lo que aparentemente se ve, porque ahí se ve que gira un camión y vuelve a pasar otro, Ajá. y la pérdida de presión nadie la detecta. Bueno, una. Dos, todo eso a mí me hubiera encantado que Loret de Mola un día nos invite, y no menosprecio, con tu programa vas a ser el primero
a nivel nacional, porque te lo digo, solamente Radio Universidad Nacional Autónoma de México nos ha dado espacios para decir esto, ahora tú, a través de este grupo que ya mencioné. Y entonces, tú dices, bueno, en un lugar donde circulan carros, los vehículos que ahí aparentemente están circulando, muy lentamente salen de una zona rural, ¿hacia dónde? Hacia la autopista. La autopista, sí, porque esto está muy cerca de la autopista. Y entonces salen a la autopista y la federal tampoco se da cuenta de nada. Salir de una población pequeña, digo, tenemos que hacer las reflexiones lógicas y que tienen sentido, y entonces sale una serie de camiones de la nada, de la parte oscura de una población donde circulan carros pequeños, hasta posiblemente carretas o las personas a pie, y la federal no se da cuenta de nada. Petróleos Mexicanos tiene algo que se llama celaje, que son celadores de línea. Los celadores de línea se les paga, al menos cobran en Pemex, porque tienen que recorrer diariamente la línea. Obvio es, ¿por fuera? Petróleos Mexicanos los tiene contratados por dentro como trabajadores del sindicato, sindicalizados, y hacen el celaje de la línea. A ver, perdón, te interrumpo tantito. O sea, es para ubicar, es que no es tan fácil que una persona normal sepa dónde está una línea de Pemex, a menos que vea estos postes amarillos, que dice, aquí hay un ducto. Claro, los celadores son trabajadores de Pemex. Pero los ductos están enterrados. Un solo ducto, y encima, en este caso. Pero encima hay campos de cultivo, hay hasta casas. Sí, lo que pasa es que se tiene los planos del derecho de vía. Todos los que ahí estuvimos, yo estuve en esa línea, estuve cercano a esa línea, me tocó reparar y darle mantenimiento a válvulas de seccionamiento y algunos tramos. Sabemos perfectamente de punta a punta en los tramos que nos toca donde está la línea. Los celadores de línea caminan cercano a la línea, claro, donde hay un sembradío, pues dan su vueltecita al árbol o al camino secundario, pero inclusive, mira, el celaje de la línea, y tocas un punto muy interesante, el celaje de la línea Petróleos Mexicanos es su obligación hacerlo. No es su obligación hacer una función de policía, eso hay que tener cuidado. El celaje es para observar y reportar cualquier anomalía o cualquier, inclusive detección de alguna mancha de combustible que pudiera estarse fugando en una fuga regular de operación. Entonces, resulta que el celaje de Pemex, que sí se paga y que sí se tiene, se ignora. El movimiento de la población, las autoridades, presidente municipal, tampoco se da cuenta. Digo, hablando de todo esto, ya después veremos quién sí le entra o quién no es. Claro, por supuesto. Pobladores, mira, desde que nosotros llegábamos a una población, sabían desde la entrada quién estaba llegando, o de qué cara teníamos, o cómo éramos, hasta el último poblador de poblaciones muy pequeñas. Bueno, para que esto sucediera, lo que el video está aparentemente demostrando, es que todo el mundo está de acuerdo. Entonces dices, bueno, ¿y qué pasaba? Y sales a la carretera, que inclusive, no sé si alguna vez está parado la Federal de Caminos, pero te llegan a parar hasta porque parece que ibas hablando por teléfono, o tu placa no estaba bien colocada, o un sello te faltaba, o no sé. Bueno, están circulando regularmente, entrando y saliendo, y conectados a un tubo que te está operando en un promedio de presión de 70 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto en un tubo de 2 a 20 pulgadas es una presión enorme. Se entrevista al director de Pemex y dice, no, cualquiera lo puede romper con una cegueta. Se pueden conseguir las válvulas en una ferretería. Fíjate nada más, yo créeme que a un director de una empresa así, yo lo corro. Si tú no tienes equipo adecuado para hacer la perforación, no puedes estar extrayendo combustible. A ver, y te voy a interrumpir, yo sé que no está bien que te lo pregunte, porque pero es casi del dominio público. ¿Qué equipo se necesita? Porque ellos hablaban de una abrazadera de metal que, literal, como su nombre lo dice, abraza el tubo a presión
Claro. Y ya teniendo la abrazadera colocada, se perforaba con una válvula y se tomaba de allí una línea que podía tener de largo hasta 4 kilómetros, decían Sí, es que lo dicen de una manera muy sencilla, pero te voy a decir algo. Esa abrazadera se llama silleta. Y te lo digo técnicamente, bueno, porque yo trabajé en Petróleos Mexicanos, y se hace... ¿De acero? Sí, de acero al carbón, que es de lo que está hecha la tubería. Entonces, acero al carbón ni la perforas con una cegueta, ni la perforas fácilmente, y además, ¿cómo vas a perforar un tubo que trae una presión de 70 kilogramos por centímetro cúbico? Digo, cuadrado. Y entonces, esta máquina se llama tapping machine. Bueno, traducida al español sería un equipo perforador o barrenador, esa es la traducción. Este equipo lo manejó Petróleos Mexicanos durante muchos años porque para no parar la operación de la línea se hacían injertos de válvulas o reparaciones en línea viva. A este equipo, los que tenían el tramo desde la Ciudad de México en Venta de Carpio, Estado de México, hasta llegar a Nuevo Teapa, ¿no? A Nuevo Teapa, a los límites, ahí en la refinería de Minatitlán, básicamente, le llamaban los supersabios. Y se les llamaba así porque eran personal altamente calificado. El riesgo de hacer una perforación en línea en operación es muy alto. No lo hacía cualquiera. Un equipo de estos no lo conseguías en una ferretería, inclusive el equipo es importado, viene principalmente de los Estados Unidos. Imagínate operando regularmente con todas las medidas de seguridad, se hacían cortinas de agua para estar constantemente bajando la temperatura en la zona de perforación. Te estoy hablando de las condiciones de operación a máxima seguridad. Imagínate cómo simplifican el robo, ¿no? Cualquiera que llega, cualquiera que corta y cualquiera que puede extraer gasolina y no pasa nada. Me han dicho en contrario lo siguiente, bueno, pero luego explota, efectivamente. Cuando no se hace adecuadamente, cuando no se hace profesionalmente, cuando no se tiene el equipo, por supuesto, los riesgos son máximos. Pero no es cierto lo que presentó así de esa manera Loret de Mola, y dice, esto tiene más de 30 años. Tampoco es cierto. Cuando tú tienes una rotura en el tubo, o una mala, en este caso, corte u operación, primero todo el equipo es de alta presión. Las mangueras, las válvulas, tienes que tener medidas de seguridad, porque si no, sí, ya se ha visto, hay gente que ha quedado carbonizada al lado de la línea, sí. Esos no eran expertos, no, estoy seguro. El caso de Texmelucan. Sí. ¿En qué año fue? ¿En 2007 más o menos? Fue te voy a decir con precisión, el último caso fuerte fue en el 2010, y te voy a decir por qué. Porque yo lo platiqué antes de que sucediera con el gobernador electo. Moreno Valle. Con Moreno Valle, lo platicamos en una cafetería allá en Marina Nacional junto a la torre de Pemex. Nos vimos después de la elección y yo le pedí y le entregué una carpeta que tuvieran mucho cuidado al respecto, aunque no era responsabilidad del gobernador, por supuesto, era una operación de Petróleos Mexicanos, pero Petróleos Mexicanos sí tiene responsabilidad de esto, e inclusive hay partidas militares en todas las estaciones de bombeo que están a disposición de Petróleos Mexicanos, y personal de Petróleos Mexicanos sí puede salir con esta partida de militares, claro, y pedir auxilio a la policía estatal más cercana, pero pueden salir al derecho de vía para ser auxiliados en caso de un siniestro o de una irregularidad, pero ya mayor, porque tampoco mueves al ejército a tu voluntad, aunque están en las estaciones de bombeo desde Minatitlán hasta llegar a México, que llegaba a la Azcapotzalco, a la refinería de Azcapotzalco, y ahí deriva hacia la refinería de Tula Hidalgo. Entonces, no es tan simple hacer una perforación, mucho menos tener una sucursal de un distribuidor casi como gasolinera dando de vueltas. O sea, había muchas cosas que aclarar y muchas cosas que corregir, porque la imagen es que es muy sencillo, es que es muy fácil, y luego se aventó otra puntada Loret de Mola impresionante. Yo estoy de acuerdo, es periodista, tú también eres periodista, pero tú me estás preguntando, yo soy técnico y te tengo que responder con precisión,
pero para la gente que no está viendo también hay un aprendizaje. Dijo, es que hay un columpio que viene de las cumbres de Maltrata. Ajá, y que por gravedad hace que... Y por gravedad sale la gasolina, y entonces primero la gasolina se bombea. La gasolina no se distribuye a través del tubo por gravedad, sino es por bombeo. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad con turbinas de vencer cualquier columna, que es las columnas propias del desnivel y de la topografía donde viene el tubo. El tubo viene respetando la topografía, sí, sube y baja. De Minatitlán, sube y baja, entonces tú no tienes problemas de gravedad, porque lo vences con el bombeo. Y dice, ahí se hace un columpio como si fuera agua potable. El agua potable es muy importante llevarla lo más que puedas por gravedad, también se bombea, pero el agua tiene estas ventajas, ¿no? Y entonces, para que tú puedas tener la gravedad, necesitas ir perforando la tubería, inclusive a profundidades importantes. En el caso de los poliductos, el promedio del suelo hacia el lomo de tubo son 90 centímetros. Varía dependiendo de las condiciones. Los cruces pueden ser a 1,5 metros, 2 metros, 3 metros, dependiendo de las condiciones en donde tú cruces una carretera, donde cruces un puente, o tengas un espacio, o tengas cualquier condición topográfica. Entonces, primero dijo una barbaridad, que era un columpio por la gravedad. Digo, estoy de acuerdo, es periodista, pero si se mete, que cuando menos pregunte. Y luego, y al otro día, invita a un ignorante, que es el director de Pemex, y estuvo peor la explicación. Bueno, en teoría el director de Pemex debería de saber, pero si te parece, Armando, vamos a pausar. Cuando regresemos seguimos con el tema, porque sí es muy complejo, y es la hora que todavía no acabamos de dilucidar bien hasta dónde nos va a llevar este problema que está tornándose cada vez más grave aquí en el estado de Puebla. Pero bueno, nosotros vamos a pausar y regresamos. Seguimos platicando esta noche en A Fondo con Armando Echeverry. Oye, qué buena fiesta, ¿eh? ¿No se enojan tus vecinos? No, que se vayan acostumbrando. ¿Y diga? Hola, soy tu vecino del 2. Tengo a mi hijo con temperatura que no se puede dormir. Te pido por favor que le bajen al ruido. Ok, disculpen. Si sabes que está mal, no busques pretextos, solo haz lo correcto. Oigan, el hijo de mi vecino está muy enfermo, vamos a tener que pararle por hoy. Si todos respetamos, bien nos llevamos. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Vengo a ver lo de las calificaciones de Pedro. Verá, ya reprobó esta materia una vez, y si lo vuelve a hacer me lo corren. ¿No habría manera de arreglarnos? Si sabes que está mal, no busques pretextos. Solo haz lo correcto. Mire, si yo apruebo a su hijo sin haber aprendido, le estaré quitando el lugar a otro alumno. Y yo no podría vivir con eso. Todavía puedo aprobar a su hijo. Solo ayúdelo. Ya de veras. Con permiso. Si todos respetamos, bien nos llevamos. Hoy en día hay canales para los que les gusta reír, llorar, enterarse, divertirse, bailar, recordar y hasta sufrir. Hay un canal para todos, incluso para tus clientes. Megacable Publicidad te ofrece los mejores paquetes publicitarios para que estés ahí, donde tu mercado está. No importa si tu negocio es pequeño o grande, nuestras tarifas te sorprenderán. Llámanos y comprueba que anunciarte en televisión por cable es tu mejor opción. Megacable Publicidad, tu marca en los mejores canales. Gracias por continuar sintonizando esta noche a fondo. Seguimos platicando con Armando Echeverry, que bueno, pues usted seguramente lo ubica por la faceta política, pero él dentro de Pemex también trabajó en diversas áreas, fue asesor técnico de la Subdirección de Proyectos y Construcción de Obras. Y estamos platicando acerca de qué tan real puede ser esto que se ha dicho en versiones periodísticas en medios nacionales, de que vengan los ductos ahora sí, conduciendo gasolina, diésel o petróleo crudo, que de eso no hemos hablado mucho, pero el petróleo crudo, pero que según este periodista,
están en desnivel que viene de las cumbres de Maltrata, y por gravedad bajaría, haría como un columpio en la zona del Triángulo Rojo y luego volvería a subir. Entonces supuestamente cuando se corta el suministro en estas válvulas de seccionamiento, lo que queda, los residuos que quedan, alcanzaría, decía él, para estar botando combustible aproximadamente 2 horas. Nos dices que esto es falso. No, es una barbaridad, mano. Mira, los técnicos de verdad creo que les ha de haber dado ya algunos paro cardíaco. Claro, yo entiendo, cuando no se sabe del tema y se dice a la ligera, se pueden decir muchas barbaridades, ¿no? Pero no necesita hallar, que lo dejamos en el bloque anterior, claro, no necesita gravedades, bombeo. Inmediatamente que se baja la presión o se irrumpe por una rotura parcial o total, ya no, las válvulas de seccionamiento hacia adelante y hacia atrás de la zona se cierran. Entonces, estos tienen cierres automáticos. No se puede formar una alberca en el sentido como él lo dijo, porque si hay una derrama del tramo, efectivamente, que está fracturado, donde está el siniestro, pero Petróleos Mexicanos deja de bombear, porque válvula hacia atrás o válvula hacia adelante quedan presionados. Petróleos Mexicanos no sigue bombeando hasta que reviente el tubo. A ver, pero te voy a poner un caso, y a ver si producción nos puede ayudar con las imágenes, porque las tenemos por ahí. Hace algunos días, algunas semanas, en San Matías Tlalancaleca encontraron una toma clandestina y pues estaba obviamente brotando el combustible, creo que era diésel, o no me acuerdo si era gasolina o diésel, pero era un combustible de poca densidad y brotaba como fuente. Cerraron obviamente la válvula, se empezó a bajar la presión, y después quedó un charco muy grande, extendido en campos de cultivo, y llegó la gente con niños, con mujeres, bueno, todos los que estaban allí cerca, en San Francisco Tlaloc, con cubetas de estas de pintura, con hasta envases de jugo, lo que hubiera, para recoger en esto combustible, para tratar de, pues a lo mejor, no sé si usarlo para autoconsumo, para ver qué hacían con ese combustible, pero mientras llegaron y literalmente lo recogieron del suelo. Entonces allí sí ocurrió, y eso ocurrió no hace mucho. Sí, lo que pasa es lo que tiene todo el sentido. Cuando viene el siniestro, la zona donde está fugando, obviamente que al cerrar las válvulas queda una columna que tiene presión. En la medida que se va despresionando, que es lo que viste el chorrito, eso va rompiendo la presión, pues va bajando hasta llegar a cero, y lo que se pudo haber derramado, tienes toda la razón, pues sí, si quedó en una zona donde pudieran recogerlo, porque también si es una zona de arenas o un lugar donde haya agua, pues les va a ser muy difícil separar la gasolina del agua. Efectivamente, eso fue lo que pasó, pero hacia esa válvula de seccionamiento hacia atrás, Petróleos Mexicanos dejó de bombear. Por supuesto, y solamente quedó la presión del tubo que ya traía. Pues mira, ahí lo tenemos, lo estamos viendo en pantalla. Bueno, eso ya son los trabajos ya de los técnicos que estaban reparando esta fuga, pero allí fue, estas imágenes fueron tomadas en San Francisco Tlaloc, ahí está el ejército y personal de Pemex que está reparando esta línea que fue, pues ahí se ve la mancha, en toda la parte oscura que usted ve en su pantalla, es por donde se derramó el combustible, y de ahí es donde la gente literalmente, Armando, y ve, es pura tierra. Sí, tomó lo que pudo, pero no quedaba prácticamente una alberca, así como si fuera o una tina, ¿no? No, charcos muy grandes. Charcos, sí, claro, por supuesto, porque esa fuga en donde se da, pues puede estar, si está más cercana o lejana de las válvulas, depende en qué tramo se da. Si se da, vamos a decir, en una parte intermedia entre válvula y válvula, el tiempo que se tarda en que se depresione la línea, pues sí te pasan algunas horas, pero se detecta, no queda ahí listo como para que vengan por sus cubetas y ya después se venda a esta orilla de la línea o de carretera. O sea, es que tenemos que ser muy claros, o damos una versión clara y técnica, claro, si ahí se rompió o por una mala operación de quienes trataron de perforar la línea, se derramó, inclusive puede pasar regularmente en una operación, e incluso nos ha pasado con trascabos, con equipos, a pesar de que dice no excavar, en caso de siniestro avisa tales números, pero esto es algo fortuito.
Esto es siempre, pero lo que ha estado pasando no es exactamente lo que estamos hablando técnicamente. Por supuesto que hay contubernios, y de lo que tenemos del tema hacia adelante es, y se lo dije muchas veces en la prensa, lo hicimos en prensa nacional y local, le digo, imagínense que usted se lleva un tambo de gasolina. 20 litros. Pues 20 litros o 30, bueno, te la dejo en 100. 100 litros. Es el gran negocio vender 100 litros de gasolina. ¿Queda usted, lo quita de pobre? Pues no. El gran negocio es precisamente lo que se advierte, que es una gran red de complicidad, metidos inclusive las partidas militares, por supuesto, y te lo puedo decir por qué, porque lo conozco, que entonces tú tengas esta cantidad de combustible primero, sepas que se va a bombear. Sobre el poliducto Mina México, hay dos tipos de gasolinas que son las que se bombean, no hay más por ahí. Y entonces tienes que saber a qué hora y cuáles son las presiones que más te convendría perforar la línea. Y el punto. Y el punto más adecuado. Entonces ya hay conocimiento previo. El equipo especializado, haciéndolo bien, así como tipo cargar muchos vehículos, pero viene lo interesante que todo el tiempo lo hemos dicho cada vez que nos han dado la oportunidad. ¿Dónde lo vendes? En las gasolineras. Petróleos Mexicanos tiene la obligación y lo hace, espero que lo siga haciendo, tiene inspectores y lleva récords de consumos en las gasolineras. ¿Qué pasa en una gasolinera que antes te consumía, por decir algo, 20,000 o 10,000 o 15,000 o 30,000 litros diarios, y de un tiempo a la fecha ya no consume, o te consume 1,000 o 2,000 o la mitad? Pero si tú vas a la inspección ocular, que no es difícil, y a eso se dedica Petróleos Mexicanos, y tiene inspectores a través de lo que llamamos las agencias de ventas, la de Puebla está allá por el Estadio Cuauhtémoc, y salen a inspeccionar. No es posible que tú, viendo esta gráfica de consumo y la variación, y cuando vas a inspeccionar, que pueden ser las horas pico de la estación de servicio, siga la misma demanda y el consumo a la baja. Hay contubernio de gasolineros y de inspectores, porque eso se detecta con muchísima facilidad. Entonces nos están engañando, así de simple y llano. Pues mira, no sé si sepa, yo no quiero alarmar a tu público, pero vivimos en el país de las mentiras. De las mentiras, desde el presidente de la República pasando por todo su gabinete, y esto no es un tira-tira sin sentido. Tenemos que reorganizar al país, recuperarlo. No somos por inclinación un país de ladrones, no lo somos, digo, salvo pregúntale al presidente Trump, pero no lo somos. Y hemos tenido durante muchos años a trabajadores honestos, gente que se ha jubilado ahí en Petróleos Mexicanos, y por la tradición, sobre todo en el sindicato, inclusive algunos de confianza, pues heredaban las plazas desde los abuelos. Todavía. A mí me tocó el cierre de la refinería de Azcapotzalco y fue, pero un verdadero drama. Deberías de ver en el momento que se estaba cerrando la refinería, había jóvenes que decían, esto no puede estar sucediendo. Porque sus abuelos habían trabajado ahí, sus padres habían trabajado, y ellos ya habían heredado una plaza. ¿Y se les acabó? Y se les estaba acabando. Llegó el señor Romero de Champs, que yo no sé, digo, yo no lo propicié porque no tengo una inclinación para matar gente, pero yo tenía ganas. Llegó, y en ese escándalo, imagínense ese caos del cierre de la refinería de Azcapotzalco, lo suben en una pala mecánica para que lo pudieran ver, para escucharlo. Yo les dije, o acaban con él, o lo van a padecer toda su vida. Yo estuve ahí físicamente. Y ahí lo siguen padeciendo. Y ya les habló que no se preocuparan, vamos a defender a los trabajadores. Hubo barbaridades ahí de todo tipo. Yo no digo que no se hicieron algunas cosas. Era imposible reintegrar a todos los trabajadores de esa refinería a las demás refinerías en operación. Era imposible. ¿Cómo cuántos estamos hablando? ¿Cuántos trabajadores? Mira, en la refinería de Azcapotzalco, no tengo el número ahorita, pues no me lo habían preguntado, pero yo creo que ahí laboraban fácil, entre los turnos y cubrir vacaciones alrededor, tal vez, a lo mejor me quedo corto, pero
debe haber sido unos 2,000 trabajadores, 2,500 más o menos, y bueno, los relevos con la gente de vacaciones que se iba jubilando. Y te voy a decir, se dieron jubilaciones inclusive pues, aceleradas por Carlos Salinas de Gortari con 9 años de antigüedad. 9 años. De antigüedad se jubilaron al 10% de la jubilación, pero 10% ya implica un salario no muy alto, dependiendo de tu categoría, sí, pero servicio médico de por vida, ¿no? Y entonces, esas son las irregularidades en las que hemos denunciado en el país. Lo que está pasando ahora del robo, para mí es una consecuencia de la desorganización, de la falta total de respeto a la autoridad que se ha perdido, los ingenieros quedando en el último lugar de las opiniones por encima de los políticos, haciendo los negocios. Cada director que llegó del Salinato para acá llegó a hacer negocios. Esos viejos petroleros que inclusive llevan las refinerías nombres de ellos, como Lara Sosa y algunos otros, que fueron ingenieros muy respetados y muy queridos, se perdió. Entonces, para mí el golpe a Petróleos Mexicanos empieza en el 92 con Carlos Salinas y se consolida con este gobierno. Y sin embargo, tú te diste cuenta, a los que siguieron de estas discusiones que tuvimos, yo estuve en el 2008, me invitaron a ir a estas exposiciones sobre la reforma energética que se intentaba ya desde esa fecha, y ya lo dije, no se dio porque el Congreso no fue favorable para el presidente, sí, en mayoría calificada. Entonces, tú me dices, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos llegando a esto? ¿Por qué hay un robo tan organizado? ¿Por qué, si esto fuera cierto, lo de los carros que dan vuelta y se abastecen como si fuera algo legal, pues es el contubernio de todo el mundo? Ya no te digo la población, que inclusive hay declaraciones, ¿no? Los famosos chavos halcones, ¿no? Yo aporto más dinero que mi papá, ¿no?, a la casa. ¿Por qué? Pues porque les echo aguas y les digo cada vez que vienen. Bueno, pues es que es el abuso de la necesidad de la gente. ¿Cómo reviertes esto? Está sencillo. ¿Cómo? Me lo han preguntado muchas veces, pues y tengo la respuesta. Primero, honradez en la dirección de las empresas. De Pemex, específicamente. De Pemex. Honradez en estos gobiernos de este país. Se puede reír la gente y decir, eres un iluso, eres fantasioso, tienes el mundo que no existe. Y la pregunta es, cuando un país se está defendiendo con tantos problemas de inseguridad, de falta de empleo, y ve que está perdiendo familia porque lo asaltaron por quitarle un celular o algo más, y está viendo que el país se viene a pique, ¿no vamos a defendernos para que esto cambie? Yo digo que sí. Yo con la gente que hablo, la convenzo. Y no la convenzo yo para un fin personal. La convenzo para organizarnos, y hemos organizado brigadas, y hemos organizado gente, desde la misma colonia donde vivo, y lo sabrán los que me conocen, desde ayudar a barrer la calle, hacer algo en una colonia, construir o mandar y hacer los trámites para una escuela, que ya lo hicimos en una primaria. En fin, el pueblo organizado, pero necesitamos personas con la capacidad de querer servir. Yo voy a las universidades, me invitan muy frecuentemente a dar pláticas sobre las variantes y los temas del petróleo. Y yo le digo a los jóvenes, por favor, jóvenes, si se preparan, tengan vergüenza, tengan honestidad y defiendan a su patria. No es mucho pedir. Sean honrados. Híjole, sí, pues parece mucho pedir en esta época, Armando. Vamos a pausar, ya nos vamos a la última parte de A Fondo, si no tienes inconveniente, y vamos a cerrar ahora con las perspectivas de lo que puede ser el robo de combustible en los próximos años, porque parece que pues esta es una cadena interminable de corrupción, de complicidades, una red imparable, donde también ya están, y nos lo han dicho asesores de seguridad nacional, involucrados los Zetas y el cártel de Jalisco Nueva Generación, que no es un asunto menor. Están tocando la puerta ya de la capital poblana, desgraciadamente, y de la zona conurbada, grupos delincuenciales de este nivel. Hay que ver qué va a pasar y cómo se podría revertir esto. Pausamos y regresamos. Este 2017, internetízate con el paquete de Megacable.
Internet de banda ancha y llamadas ilimitadas por solo 200 pesos más al mes adicionales a tu servicio de TV. Internetízate con el paquete de Megacable y conéctate al mejor precio. En Megacable tenemos los mejores deportes todo el año, porque todo el año necesitas acción. No te desconectes y vive cada punto, gol o anotación. Megacable es tu conexión. Con Megacable Empresas tu negocio crece. Ahora con 30 megas, llamadas ilimitadas, 2 líneas telefónicas y servicios en la nube sin costo. Y si te cambias con tu mismo número, disfruta 5 meses a 429 pesos. Tu negocio quiere crecer. Con Megacable Empresas lo consigue. Gracias por continuar sintonizando a fondo esta noche. Seguimos conversando con Armando Echeverry, que bueno, pues usted lo conoce, es personaje de la vida pública, política local, y él fue asesor técnico en la subdirección de proyectos y construcción de obras de Pemex. Hace rato, Armando, nos comentabas que para ti hay una receta muy simple, la honradez, para terminar con el huachicoleo, pero pues se antoja muy complicado teniendo pues la cadena de contubernio que hay, la cadena de corrupción que hay. Porque sí te quiero poner sobre la mesa esto antes de que se acabe el programa. Tú también eres político y te has postulado en diversas ocasiones y conoces ya también el teje y maneje de una campaña y de los dineros que llegan a una campaña. Platicando con diferentes asesores en seguridad nacional para nuestro noticiario Mega Noticias Puebla, nos han comentado que no descartan la posibilidad de que en 2018 el dinero, porque son millones de pesos lo que se maneja diariamente, dicen que en promedio por cada punto de extracción hay en promedio ganancias por 1 millón de pesos por punto en mercados vendidos de los huachicoleros. Estamos hablando de muchísimo dinero. Que haya forma de que ese dinero el año que entra llegue al financiamiento de campañas, específicamente de candidatos independientes, y que al final los huachicoleros acaben poniendo presidentes municipales. Sí, mira, tocas puntos verdaderamente neurálgicos y además presentes. Yo no digo que hay que esperar el 2018. Vas a ver lo que nos va a resultar en el Estado de México, que ya está muy próximo. 4, mes de junio. Mira, el dinero que entran a las campañas no van a entrar a candidatos solamente independientes. Entran a los partidos, por supuesto que entran a los partidos, pero mira, es una cadena. Autoridades, la primera autoridad del país, en entredicho, su honradez. Y ya no vamos a enumerar todos los que están metidos y toda la gente que ya, inclusive los exgobernadores con verdaderas fortunas impensables o increíbles. Mira, el país sí puede cambiar, sí se puede revertir. No nacen o no nacemos los mexicanos ladrones. Y si tuvimos, y yo aquí voy a la familia porque no soy ningún moralista, pero vaya que vive el abuelito, la abuelita, y son los que unen nuestra familia. Y vive el abuelito y todos vamos a ver al abuelito o la abuelita. Si llegan a fallecer, pues a veces se va rompiendo este vínculo, pero quedan los papás, o quedan los hermanos mayores, o los tíos, o los que se hicieron cargo. Bueno. Los valores todavía en nuestra sociedad existen. Yo he estado en Europa, he viajado, tengo amigos allá. Y yo no digo que estén perdidos o estén mal, es otra educación. Allá te dice, ¿cuándo vamos a ver a papá Michel? Vamos a decir, en el caso de Francia, que he estado por allá, he estado en Inglaterra, he estado en España. Ah, pues hijo, lo vamos a ver el próximo mes. Quiere decir que no hay una convivencia constante ni frecuente. Porque es un hábito, ellos sienten que el que ya tuvo su proceso de vida, se le visite, se le quiera, pero en ciertos momentos, el cumpleaños, el santo, alguna fiesta. Pero aquí, los sábados y domingos, todavía, y qué bueno, es la reunión con el abuelito, la reunión con la abuelita, el hijo que ya nació, el nieto que está creciendo, que va a la escuela, que necesita un consejo. Mira, nuestra sociedad es todavía una sociedad
patria y matriarcado, porque están las dos y cada vez el patriarcado va tomando también ventajas y haciéndose cargo de su familia. Mira, la educación, que no precisamente la toma de conciencia, pero cuando menos la educación, ¿cuántas universidades tenemos? Ya no quiero hablar de las universidades Pato, que son una verdadera fiasco en nuestro estado, proliferaron a falta de oportunidades en la educación. Esto puede cambiar. Si estamos hablando de millones que se van por la vía de la corrupción, del narcotráfico, y claro, por supuesto, que vieron un contubernio en la gasolina robada y entraron las grandes organizaciones. ¿De qué te asombra que entren a la política? Mira, había que demostrarlo, pero yo he estado en la Cámara de Diputados y Senadores y digo, este tiene cara de ladrón. Si no es ladrón, está desperdiciando la cara, porque la tienen, pero sus acciones... Ves cómo han ido obteniendo dinero, esas fortunas, si tú le rascas, le encuentras. Ahora, no va a ser como vamos a resolver el problema. Una cacería de brujas y haciendo una serie de movimientos. Primero, recobrar nuestras empresas. Las famosas reformas estructurales no sirven. Lo que plantearon es algo fuera de todo razonamiento. No se hizo con la gente que debe participar. Yo he escrito algunas cosas porque he sido maestro universitario. Digo, una reforma educativa que tienes que imponer con el ejército. Vaya reforma, ¿no? Y luego ves al secretario de Educación, ya no digo que no sabe hablar, ese es otro problema, ¿no? Y ahora está encargado de unas de las secciones del Estado de México para tratar de controlar la elección. Fíjate, el secretario de Educación... Pero bueno, te interrumpo un momento porque tenemos que cerrar y ya nos estamos desviando mucho del tema. Cerremos con la parte de lo que... ¿Cómo le vamos a hacer? Sí, ¿cómo le vamos a hacer? Primero, se puede romper esto que nació en algún otro momento de cero. No nació así. Cuando yo estaba en Petróleos Mexicanos en esa zona, construyendo, reparando, instalando turbinas, no había este tipo de cosas. No las había, te lo puedo asegurar. Yo no digo que no, oye, que alguien tomaba de una válvula y se llevaba 5 litros de gasolina, 1 litro de aceite. Puede ser que lo haya habido, pero no era ni organizado, ni era el crimen. Por supuesto que han ido avanzando en las medidas que también estas organizaciones han tenido diputados, senadores, gobernadores de su lado. Y ahí están las pruebas. ¿Cómo lo revertimos? Yo creo en una gran campaña. Los trabajadores petroleros que fueron perdiendo su trabajo por ir privatizando Pemex, no sabes la gran crisis en la que viven ahora. Yo te puedo asegurar que si un director de Pemex, no como estos, hace una campaña, primero que su currícula lo avale y sea un hombre honrado, no es difícil conseguirlo, un buen técnico, y camina con los trabajadores, no con los líderes. Romero de Champs debe estar en la cárcel, por favor, eso es evidente, pero caminas con los trabajadores, son los primeros que van a defender la industria. Si tú con la gente caminas con ellos en las poblaciones, ha habido poblaciones que ya se han manifestado y le fueron a dar rosas, flores al ejército, no sé si lo vieron, porque ellos ni son parte de los Zetas ni del Huachicol y están teniendo problemas sociales, están problemas de seguridad. Dice, es que nos llegan camionetas del año, esas camionetones que entran y salen de la población, o alcoholizados o drogados. Para ellos está representando también un gran peligro. Pero si tú como ciudadano denuncias y no tienes eco, pues viene la desesperación. Hay gente que ya ha hecho brigadas. ¿Qué crees que son las autodefensas? Pues brigadas que surgieron en otros estados, en otras condiciones, no nada más la gasolina. Y tienes a un señor Mireles que, bueno, lo satanizaron, lo hicieron como el peor enemigo de este país, cuando el señor, vaya, bastante que arriesgó la vida. Bueno, pero o sea, vamos cerrando, hermano. ¿Cómo? Sí, claro. ¿Cómo lo cambiamos? Primero, un gobierno que garantice la honradez de sus representantes. De esto depende mucho de la gente que vaya y salga a votar. Una, no desmotivar el voto, porque tú decías, bueno, ¿cómo es que se logra que alguien pueda gobernar, pueda robar y pueda seguir con el poder? Pues
que no se desmotiven, que no tengan miedo, que vayan a las urnas. Ahorita están 4 estados en la elección. El Estado de México pues, es la joya de la corona por todo lo que representa. Desde ahí se genera un cambio. Nosotros donde nos invitan, vamos a las universidades, vamos a las colonias, les explicamos esto con más detenimiento. Lo mismo hacemos en una colonia que se organizan. Acabo de tener el 9 de febrero en la universidad, invitado por los 100 años de la Constitución, a los abogados. El evento era para hablar de la Constitución. Me invitan en uno de los foros y resulta que los abogados me dicen, vamos a comer porque queremos seguir con el tema. Esto lo hemos denunciado a nivel nacional, lo hemos hecho en los medios que nos permiten y nos dan esta oportunidad. Entonces, ahora llegamos al extremo. Tenemos al ejército metido ahí en la zona. A los Zetas y al cártel de Jalisco. La pregunta es quién va a ganar. Digo, porque parece que es una competencia. ¿De qué están hechas estas bandas de delincuencia? De soldados, muchos propiciados por el mismo ejército. Yo nada más le digo, hagan una reflexión porque viene con el tema y cerraríamos con más claridad de esto. ¿Quién ahorita, si salimos tú y yo como ciudadanos a la calle, nos vamos a enfrentar a una tanqueta? Bueno, te la dejo más barata. Yo creo que ni a un policía con una macana, ¿no? Creo que, digo, porque somos gente de paz, ¿no? Creo, ¿no? Trataríamos de correr. Pero cuando se enfrentan, ¿cómo se pueden enfrentar estos civiles a los militares? Porque son militares contra militares. Uh-huh. Y al final es el pueblo contra el pueblo, con una jerarquía y con un control, en el caso del ejército, pero del otro lado están en las mismas y tienen armas y tienen todo lo que sabemos que tienen y se pueden enfrentar y a veces ganan unos y a veces ganan otros. Uy. Tenemos un gran problema en el país. Se pueden cambiar las cosas, por supuesto. Quiero decirles, y les doy un dato, tú dijiste, bueno, pues podemos hablar algo de política. En el 2012, y ahí les va la publicidad, en las zonas militares, la votación las ganó Andrés Manuel López Obrador. Vayan a revisar las estadísticas en Puebla. Bueno, pero ese es otro cantar, Aquí ya vamos a concluir, Armando, y digo, nos hubiera gustado, te voy a invitar para que en otra ocasión hablemos de política, sí. Pero el tema del robo de combustible, y lo personal digo, a mí se me hace gravísimo en Puebla, se me hace que brotó la pus y la infección es gigantesca. Se va a detener. Pero a ver si no se nos muere el paciente, porque de aquí a que lleguen las elecciones, a que vote la gente, a que haya gente honrada en Pemex, en el gobierno. No, por supuesto, no hablo de un sueño lejano. Lo que sí te digo, en este momento, con la intervención del ejército ya a este nivel, porque ya atrajo la atención mundial, imagínate cómo se ven estas imágenes en el extranjero, ¿no? Y no me preocupan porque nada más lo que puedan decir. Podrían ser, parece Nigeria. Sí, exactamente. Ya no es una guerra de baja intensidad, es de una alta intensidad. Mira, aquí te voy a decir cosas muy concretas. Con la entrada del ejército, los años que han pasado, 10, 12 o 15, para entrar este nivel de ejército. Mientras estén ahí, va a haber paz en la región y no se van a robar una gota de gasolina. Por supuesto que no. En este momento, en estas condiciones. Uy, tengo mis dudas. Pero bueno, pues... Porque si no sería el otro concluir, esta parte del ejército y todo lo que está pasando a nivel federal y la PGR y demás, sí, se van a ir en contubernio con los Zetas y demás. Si esto fuera, pobre país, estaría ya perdido. Yo creo que por la atención que está dando la prensa, la sociedad, las condiciones políticas que se están dando, se va a apaciguar la zona que no se creó de la nada, empezó en algo y se descontroló. Eso es evidente. Con el ejército ahorita la pregunta es, ¿y por cuánto tiempo vas a tener al ejército ahí? No, y la gente que tú sabes que vive en pobreza, ahorita les están ofreciendo programas sociales, pero pues con eso no van a paliar definitivamente el problema. Ahí te va una propuesta estrella para tu programa. Están en este momento, y esta es una denuncia, operando las 6 refinerías del país en un promedio del 40-45%. Primera propuesta de un técnico y ciudadano mexicano. Operemos al 100% las 6 refinerías del país, bajamos la importación y no tenemos por qué andar subiendo los precios que no los costos de la gasolina, que te puedo decir como cierre, que la gasolina
jamás ha sido subsidiada en este país. Mentira nacional, dicha por el presidente, dicha por el secretario Pedro Joaquín Caldwell, que es un ignorante de la energía, lo único que sabe es vender gasolina porque tiene gasolineras. No hay subsidio de la gasolina y este gasolinazo es para tener mayores impuestos. Entonces, vamos corrigiendo las cosas. Tú dices, no está sencillo, pero ahorita en la zona se van a apaciguar con la presencia del ejército. No puedes vivir en un país con la presencia del ejército dentro de las ciudades, en las líneas de petróleos mexicanos, en las torres de comisión, en los ríos. Tienes que apaciguar este país con la razón, con la mejor gente de este país. ¿Sabes que jubilados de Pemex ofrecieron sus servicios sin que les pagaran un quinto más? Porque ya tienen un salario de jubilados, y lo rechazó este gobierno de Peña Nieto, sus servicios gratis, que no son gratis porque ya se paga una pensión, y lo rechazó este gobierno. Me encantaría que me refutara, que dijera que estoy mintiendo, que lo que digo no es cierto, que nunca lo hemos dicho, que nunca tuvimos el valor, que como activos nunca lo dijimos. Vaya que peleamos todo el tiempo y hacíamos nuestro trabajo, y bien. Armando, pues ya lo dijiste aquí en A Fondo, ha sido un gusto tenerte por aquí esta noche, el tiempo nos ha comido. Claro. Ha sido una plática muy grato, muy interesante, muchas gracias, porque aprendimos mucho. Y bueno, pues yo lo que sí al final ya no coincido contigo es en el asunto de la solución, porque por lo menos yo sí lo veo muy complicado, yo veo enredadísimo el tema, y ojalá y los esfuerzos de corto plazo que se están haciendo sirvan de algo, porque yo no le veo salida, en lo personal no le veo salida, porque esto que dices de la honradez y eso es una aspiración y debería ser, claro, debería ser algo que llegue y que esté allí, pero en el corto plazo los guachicoleros siguen trabajando a todo lo que da. Pero ¿tú crees que ya con esta presencia de este nivel del ejército van a seguir sacando gasolina? Pues solamente que se pongan de acuerdo y la saquen juntos, man. Pues te digo, la muestra. Triste país si esto pasara. Podría ser. Yo espero que no. En el ejército hay gente honesta. Eso sí. Hay gente de nivel, hay gente de carrera. Yo he trabajado con la Marina Mercante, que trabajó o trabaja en Pemex, y fue una maravilla poder trabajar con ellos. Aprendí mucho de ellos. Su disciplina, impresionante. Ahí sí les echo porras a los buenos militares, que los hay. Y a los buenos marinos. Y a los buenos marinos y a los buenos terrestres. Tenemos que encontrar la hebra, porque no todo está perdido, y la desilusión no es algo que nos va a ayudar. Tenemos una frase, un grupo de personas que lo hemos dicho: si luchamos, podemos perder, pero si no luchamos, estamos perdidos. Yo no quiero estar perdido. Me quedo con eso, Armando. Pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en A Fondo, que es la primera vez, pero que no sea la última, que sea una serie de visitas que tengas por acá, y pues te recibiremos con mucho gusto. Y bueno, pues a usted le agradezco su compañía, su confianza en esta emisión de A Fondo. Ya sabe que se estrena todos los miércoles, se repite los viernes y también los lunes en punto de las 10 de la noche al finalizar Mega Noticias Puebla. También lo puede ver en meganoticias.mx y en nuestra página de Facebook Mega Noticias Puebla. Que descanse, pásela muy bien.